implica la evaluación cualitativa a distancia. Porque no tenemos, sí, es muy difícil encontrar cualidades sin la convivencia. Yo creo que falla más la situación que tenemos todos pensada en esta situación al gobierno de esto. Por ejemplo, ahorita estoy utilizando una pizarra, no sé si ustedes la conocían. Ajá. Esta pizarra, yo por ejemplo, tengo aquí no estoy usando el ratón, quería que vieran mi cámara, pero no se ve, estoy usando un lápiz. Quisiera enseñárselos, por eso quería que vean la cámara. Estoy usando un lápiz, estoy utilizando una pizarra, un hardware, un extra en mi computadora, se llama XPen, para poder dar una clase. Entonces, las herramientas de evaluación en el aula son las mismas que vamos a utilizar, digamos, en línea. Por ejemplo, voy a meter a Classroom. En cambio de cuenta. Por ejemplo, en Classroom, por mucho que quisiéramos hacer, solo hay dos maneras de evaluar para mi gusto. Por ejemplo, está crear una actividad la que quisiéramos, tarea de cuestionario, y creamos lo que viene siendo un formulario, y ese formulario es la prueba o el examen, no hay de otro. ¿Cómo se crea el formulario? Súper sencillo, súper rápido. Se pone, lo que puse, lo hice muy rápido, pero igual creo que más o menos, no sé si se está grabando para que ustedes repitan las veces que quieran. Creamos el formulario, lo adaptamos. Ay, Dios mío, dejen pongo algo que utilizo yo mucho. Ay, me estorba el panel este. Por ejemplo. Sí, aquí está. Entonces, como lo dice este formulario de Google, creo que es la forma más correcta que el docente debe utilizar para evaluar. ¿Por qué? Porque no le veo de otra yo. Si soy sincero, que el que piense que la educación a distancia es buena, yo no comparto, y eso que manejo muy bien todas las tecnologías. Yo creo que simplemente es una cápsula para ayudarnos, que digamos es paliativa, es un tratamiento, pero no es la cura. Entonces, crear preguntas no ayuda a medir el conocimiento definitivamente para mi gusto. Entonces, no, yo sé que eso es poco tiempo, pero a mí no me gustaría como perderlo en explicar cómo hacer un examen en Google Classroom, porque hay cientos de videos, yo creo, en YouTube sobre esto. Entonces, la otra que hay, digamos, la otra oportunidad que tenemos es crear una tarea, si estamos hablando de Google, crear una tarea, pero hacer una guía de evaluación. ¿Qué es hacer la guía de evaluación? Simplemente es hacer una rúbrica. Por ejemplo, podemos pedirles, si lo que queremos es hacer una evaluación cualitativa, lo único que tenemos es esa guía de evaluación. Por ejemplo, las cualidades solo tienen, o tienes texto, aunque esto es muy subjetivo como evalúa el docente el texto. ¿Cómo evalúas la calidad de un resumen, de una síntesis? Es muy subjetivo. Tendríamos que aprender a analizar el análisis contenido textual. Digamos, tenemos texto, tenemos imagen, tenemos video. Porque la interacción humana no la tenemos. O sea,
yo en mi salón, en mi aula, como docente, como interactúo con los niños, puedo saber si ese niño se esfuerza para darle un puntito extra, para ayudarle un poquito más, para echarle la mano, pero aquí no lo tengo. Entonces solo tengo estos tres aspectos. Texto, imagen o video, nada más. Entonces, ¿cómo utilizar Google Classroom para eso? Por ejemplo, aquí decirles, este, un video sobre, no sé, sobre X actividad. Puede ser a lo mejor recitando un poema, lo que sea. Aquí en las instrucciones, la secuencia didáctica para que el niño, papi, para que el niño, alumno, haga lo que tenga que hacer. Y aquí es donde yo diría que nos faltan veces al mexicano saber escribir. Entonces, ¿cómo escribimos? El paso 1, el paso 2, el paso 9, 10, indicación, el alumno entiende la indicación sin estar al lado de él. ¿Cómo resuelvo la ausencia del docente? Luego, cuando dicen, luego esto de que nativos digitales y emigrantes digitales, para mí también es totalmente un mito. Por ejemplo, nativo digital ya no es porque sabes usar un celular, ya no más porque sabes agarrar una computadora. No, los niños no le tienen miedo a picarle porque no tienen la conciencia de que costó 1,000, 10,000 pesos. Pero que una cosa, que por el miedo a no picar descubran cosas y otra cosa es que tengan conciencia de que lo están usando bien. Entonces, el docente es clave en todo esto. Entonces, yo pongo las instrucciones y aquí supongo que ya han visto que aquí podemos añadir o crear diferentes informaciones, ya sea desde Google Drive, enlaces, archivos, YouTube, y crear algunos elementos de la suite, de Google Docs. Cuando digo la suite, es decir, lo que sustituye a Microsoft Word, Office, hoja Excel, presentaciones, etcétera. Entonces, ya que dejas todo, por ejemplo, si yo le estoy pidiendo lo que más, pues me voy a la guía de evaluación. Aquí, por ejemplo, viene fecha de entrega, es decir, te digo que tienes 5 días para entregar, empieza la condicionante. ¿Cuántos días tienes para entregar? Bueno, entonces tienes 5 porque así me lo marca el programa, o porque en 5 días creo que tu creatividad da para hacer una poesía, o porque en 5 días creo que da para hacer esto. Entonces, el conocimiento es muy subjetivo. Entonces, pero les damos una fecha. Aquí, por ejemplo, jueves 7 de mayo. Temática, español, puede ser español. Bueno, ya le escribí mal. Y aquí lo importante es la guía de evaluación. ¿Qué es lo más, para mí, lo que más se va a utilizar para hacer cualitativo? Crear guía de evaluación. Y aquí en crear guía de evaluación, ¿qué criterio voy a evaluar? C. Movimiento. Descripción del criterio. El alumno puede ser, el alumno se mueve, expresa con movimientos las sensaciones de la poesía. El alumno expresa, bueno, perdón, ya estoy vamos a hacer, descripción del criterio, evalúa las expresiones corporales. Las expresiones corporales. ¿Cuántos puntos le voy a dar aquí? La clasificación 3, 4 niveles, todos los niveles que tú quieras poner. Por ejemplo, empiezo por el mayor, 50 puntos, puede ser, puedo poner 100, puedo poner 1000, puedo poner lo que se me antoje. A final de cuentas, a la hora de la hora tienes que usar regla de 3 para movimientos con las manos. Descripción. Y aquí le describes al alumno claramente que vale 50 puntos. O sea, vale 50 puntos movimientos con las manos, pero ¿cómo?
expresan diferentes momentos de la poesía, movimientos como miedo, susto, alegría a través de sus manos. Listo. Aquí ponen la descripción. Agregamos otro factor $50, inclusive puedes poner uno de 30, uno de 30, escribir y escribir, describir. Y ese, digamos, es solamente un criterio. Hay que añadir el número de criterios que sean necesarios. Entonces, aquí está un criterio. Si lo viéramos, por ejemplo, aquí tengo una rúbrica, creo. Ejemplos de rúbricas. Dejen que me abra esto. Que acabo de crear este nivel, por así decirlo. Cuando agrego más niveles, pues voy a crear, en este caso, puedo crear 2, 3 niveles en lo que viene siendo, aquí creo, otro criterio, segundo criterio, la explicación del criterio, y otra vez empiezo a hacer lo que viene siendo esto. Si yo pongo esto así y esto así, tendría entonces que tendría que estar construyendo esto y luego esto y así sucesivamente hasta crear, en este caso, la rúbrica final. En este caso puedo decir que esta vale 50. Al ponerle 50 que cambia a 100, si le cambio a 20, vale 70. Listo. Entonces yo pongo 50 para respetando nuestro criterio del 100. Por ejemplo, su expresión con la voz. Vamos a ver. Utiliza cambios de voz. Cambios de voz. Aquí ya le estoy diciendo al alumno que yo quiero que cambie sus tonos, sus tonalidades de voz y que exprese con su voz diferentes emociones. Expresa con su voz diferentes emociones. Listo. Ahí aquí puse 500. Ya, 50. Listo. Ya lo tengo y ya nomás pongo en guardar. ¿Qué pasa? Que el alumno cuando va a ver esto, él va a tener una guía de evaluación que va a tener sin ningún problema, que va a poder consultar. Entonces, esto, digamos, no te obtiene datos, pero te obtiene mejor calidad en el trabajo. Lo que la educación a distancia debe tener en cuenta y que creo que implica más trabajo educar a distancia que educar presencialmente, ¿eh? Exacto, porque ¿qué implica? Va a implicar que tú desarrolles una habilidad de escribir indicaciones, instrucciones aún más claras que cuando las estás hablando, ya sea frente a unos niños, en una clase, o con unos alumnos, ya sea a nivel universitario, ya sea a nivel básico o al nivel que tú gustes. Tienes que escribir de tal manera que ellos sepan qué se les evalúa y también que las instrucciones sean claras de qué es lo que van a hacer. Porque si no, simplemente lo que estamos haciendo es no hacer nada. Entonces, las estrategias de evaluación en el aula, para mí no hay muchas. No se trata de decir, bueno, voy a evaluar con mapas mentales. No, estás solicitando que te hagan un mapa mental, pero la evaluación la vas a hacer de la misma manera. Tienes una valoración y esa valoración la debe conocer, en este caso, el alumno. Que les voy a pedir que me hagan un cuadro cognitivo o un andamio cognitivo. Ok, no estás evaluando con un andamio cognitivo, estás recabando un andamio cognitivo. La valoración siempre va hacia esto. Entonces,
por cada trabajo, si a mí me preguntan cómo se hace una buena evaluación a nivel en línea, tendrá que ser a través de una guía de evaluación. Es decir, que por cada actividad que se nos ocurra crear, tendremos que crear una guía de evaluación. Al menos en Google, que es ahí donde yo digo que es más pesado que ser docente en línea que docente presencial. Porque estar creando, por ejemplo, hoy que las actividades de la nueva escuela mexicana de todos los días son una, con todo respeto, sí, quien los esté preparando son un gran esfuerzo, pero es muy cansado para los niños. O sea, yo veo, para empezar, yo ni se los pongo a mis alumnos. Yo les digo, ay, si les diga a la señora, saben que no le hagan caso, ustedes quieren ver tele, pero ustedes me hacen caso a mí. Se acabó. Nosotros continuamos con las necesidades del grupo, no con las necesidades de la nación. Uh-huh. Entonces, imagínense, si yo me meto a Aprende en Casa y Aprende en Casa, que yo entiendo que es una necesidad humana, yo no digo que sea malo, pero yo digo que no, si hubiera confianza el docente mexicano, le dirían, haz lo que tú, digamos, es muy mecánico. O sea, tú vas a hacer una guía de evaluación de acuerdo a las necesidades de tus alumnos, no las necesidades. Para mí la clave es eso. Si me preguntan cómo utilizar Google Classroom bien, céntrate en esto, en las guías de evaluación, en las rúbricas por cada actividad. Y 2 actividades al día es suficiente. 2 actividades al día es suficiente, no ocupas ninguna otra. 2 actividades bien planeadas generan más aprendizaje que 10 amontonadas. Y también utilizar los test solamente como esto de formularios de Google. Es más, el niño es tan inteligente como si inspecciona el código fuente, si quisieran, el niño se va a meter y yo le doy control U y ya hace la respuesta. Yo no quiero enseñar en tutoriales como, pero esto es bien fácil no de hackear, sino simplemente ves el examen, das control U, te vas al código fuente, analizarlo y ahí está la respuesta, porque es programación. Pero de todos modos hay videos de esos en TikTok o como se llama esa aplicación. El otro día estaba viendo TikTok con mi hija y ahí veía, truco número 1, ¿cómo sacar 10 en cualquier examen? Y ahí sale un muchacho en ese TikTok explicando en 30 segundos cómo se ve la respuesta de los formularios de Google Forms. Entonces yo no sabía que ahí en TikTok ibas a encontrar esas cosas, pero ahí está. Y dije, mira, qué interesante. O sea, ya cualquier niño, secundaria para arriba, te apuesto que ya ellos saben cómo sacar 10. Ni siquiera van a reflexionar la pregunta, van a ir directo al código fuente y decir, esta es la respuesta correcta, esta es la que pongo. Punto, se acabó. Por eso yo nunca estaba, no se trata de que no esté a favor o en contra, pero para mí el examen en línea tiene muchas desventajas. Hay muchas maneras de copiar en línea, demasiadas maneras diría yo. Entonces para mí la clave sería una evaluación correcta a través de guías de evaluación. Y a través de actividades que tengan imagen, no solo pedir textos, no solo pedir resúmenes, grábate haciendo algo, hazme una imagen, muéstrame una fotografía de lo que hiciste. ¿Qué quiero en el dibujo? ¿Qué ocupo? El aprendizaje a nivel mundial se trata en el ser, no tanto en la acumulación excesiva de las cosas. Y pues me detengo aquí para que me pregunten, porque luego yo sé que esto es de pocos minutos aquí en esto de Zoom. Gracias, doctor Alex, por la participación y por la plática tan interesante que está compartiendo con nosotros. Tenemos una pregunta de maestro Andrés Palomo. Él comenta que sin duda alguna, él piensa que es mejor la creación de actividades y se les envía. Con las rúbricas, la metodología solo le ayuda, perdón,
solo le ayuda en eso, es lo que él comparte, en eso la metodología, pero hasta ahí se queda su pregunta. Entonces, no sé, ¿qué piensa usted, doctor Alex, al respecto, con respecto a la No, yo eso, metodología? metodología Sole, ¿no? Es que ha de ser una metodología, ¿no? Supongo. Es, No la me- conozco. Sole. Vamos a ver si es una metodología. Me parece que Saraí también tenía una También tiene pregunta. una pregunta. Dice que es una metodología de aula autorregulada. Ajá, no, es lo que quería comentar, pero ya Self-Organized lo Learning arman. Environment. Entornos de aprendizaje autoorganizados. Pues supongo que tiene que ver con la autocomodación y autoorganización. Tiene que ver siempre con estos, con Maturana y Varela. La autopoiesis y pues, sí, yo creo que sí tienen, habrá que profundizar en Sole, pero sí, estoy de acuerdo. Dice, es crear actividades bien organizadas y confiar en el alumno, Ok. para mi gusto, sin conocer en la metodología Sole o el proceso Sole. Maestra Harumi, ¿alguna pregunta? Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, No sé maestro. si me... ok. No, no tengo ninguna pregunta. Yo creo que me quedó muy clara lo que nos explicaba. Tengo la oportunidad de estar trabajando mediante esta plataforma y lo que es la plataforma de Edmodo. Entonces, para lo que es el nivel de primaria, estoy trabajando con Classroom y ya a nivel universitario con lo que es Edmodo y se me hace muy completo y pues todo depende de cómo hagas tú los planteamientos y hacia dónde quieres llegar y qué es lo que quieres conseguir. O sea, a partir de la realidad en la que te encuentras y crear tus estrategias y a lo que quieres llegar mediante la creación de instrumentos reales. Totalmente de acuerdo. Yo coincido en algo, que cada tarea o cada actividad, coincido con Alex y también con Harumi, y hago una réplica que suma, es que debe ser contextualizado, pero además con base en las competencias profesionales de cada docente. No vamos a poner un docente de la sierra a trabajar con tecnología porque probablemente no tenga ni acceso al Internet. A eso me refiero. Y quizá un estudiante citadino sí tenga algunas oportunidades, ¿no? Eso depende también, ¿no? Porque a veces no todos. Para mí, si soy sincero, esto del trabajar en línea es una estrategia fallida para México. Por ejemplo, son cosas que ya se los puedo decir aquí en lo privado, pero ponen que se han consultado 2 millones de veces los libros. O sea, pues ni que por imagínate, ¿no? A mi página la han visitado 20 millones de veces y no por eso significa que yo he generado aprendizaje, ¿verdad? O sea, el darle clic a un enlace no genera aprendizaje. Pero pues lógico, al gobierno le gustan los números. Los números estadísticamente son, hacen hablar a las cosas. Pero, por ejemplo, yo vivo en Morelia, capital, y aún así estoy en una escuela de un fraccionamiento de interés social. Es decir, de gente muy pobre, de gente de casas de un cuartito, y que les dicen, acá le decimos polleras o gallineras, todos hacinados, todos pegados. Y de esos, yo conozco a mis alumnos y solo uno tiene internet. Y eso que es ciudad. Uno tiene internet, porque es un fraccionamiento de interés social. O sea, que esté en la ciudad y que esté en un fraccionamiento no significa que tenga acceso. Claro, eso es verdad, doctor Solo Alex. uno tiene internet. No, a mí me gustó mucho cómo se expresó el doctor Alex. Me refiero a las actividades porque efectivamente a veces el docente se jacta de hacer bastantes actividades cuando no se está enfocando realmente en la calidad. O sea,
es como el dicho, ¿no? Preferiblemente calidad que cantidad. Y efectivamente lo que puntualizó él sobre la evaluación, para mí es lo más indispensable para poder hacer cualquier tipo de actividad con los alumnos. Si el docente no tiene una evaluación bien realizada y bien concentrada de qué es lo que espera tener, ¿de qué sirve entonces mandar y mandar actividades? Si el mismo docente no sabe qué es lo que va a evaluar en este aspecto. Entonces, para mí está muy bien cómo se expresó el doctor y pues sí, estoy en lo correcto con él, también inclusive con la programación que está pasando ahorita en línea, bueno, en línea y en televisión. Sí, efectivamente tenemos una situación muy grave en ese aspecto porque los programas de televisión a veces no concuerdan con los libros de texto gratuito. Entonces, por eso también considero que sí, cada maestro debe de realizar sus actividades. Claro, gracias, maestra Saraí. Perdón, estamos solo a unos cuantos segundos por concluir esta actividad. Doctor Alex, hermano, maestra Saraí, doctora, perdón, maestra Harumi, muchísimas gracias por haber participado en esta charla entre amigos. Sabemos que el tiempo es corto y ojalá que no sea la primera ni la última vez que volvamos a estar otra vez en comunicación a través de este medio. Les agradezco a Muchísimas todos. gracias por la invitación a ustedes. No, gracias a usted, doctor Alex, muchísimas gracias. Un abrazo a Gracias la a distancia.